Bueno, chicos, me cuentan si pueden ver. Sí se puede, profe. Bien, ¿están viendo pantalla completa? Sí. Sí, Lili, Perfecto. buenas tardes, sí. Hola Nelly, ¿cómo estás? Vamos a avanzar, entonces, Hola, hola, buenas tardes a todos. Sí. vamos a avanzar con nuestra teoría. En este PowerPoint quedó un error, pero ustedes ya saben que estamos en la unidad 6. En la unidad 6 de poblaciones, ¿sí? Y estamos abordando la segunda parte de la teoría. Ustedes ya vieron en la última clase qué son las poblaciones, la definición de población, hemos conversado, hemos empezado con las características que se estudian en la población, como la densidad, las formas de distribución, la estructura de la comunidad, perdón, de la población, la estructura etaria, la estructura eh, de sexos. Y ahora vamos a entrar a ver conceptos sobre dinámica de las poblaciones. ¿Sí? Vamos a ver natalidad, mortalidad, tablas de vida en un trabajo práctico que van a desarrollar en la semana, curvas de supervivencia que vamos a abordar en la teoría, ¿sí? ¿Qué es la regulación intraespecífica de la población, el potencial biótico, la resistencia ambiental, crecimiento exponencial y sigmoideo y estrategias de los ciclos vitales? Vamos a empezar un poco, vamos a avanzar en realidad, porque ya hemos empezado, y si bien no vamos a seguir estrictamente el orden que están acá ustedes viendo, vamos a avanzar ahora con la regulación intraespecífica de la población, ¿sí? Para seguir después con lo que implica estructura etaria y básicamente natalidad, mortalidad y curvas de supervivencia, ¿sí? Bueno, ¿por qué sigo con la regulación intraespecífica de la población? Un poco trayendo a colación lo último que vimos en la clase anterior y para aclarar qué es el concepto de potencial biótico y resistencia ambiental, ¿sí? Y cómo puede darse el crecimiento poblacional, ¿sí? Vamos a ver incluso las estrategias en base a estos tipos de crecimientos de los ciclos de vida de las poblaciones. En este sentido, lo que están observando acá ustedes es una gráfica donde ven el crecimiento que puede llegar a tener una población, ¿no? Número de individuos a lo largo del tiempo, ¿no? Y las distintas curvas de crecimiento. Sí, fíjense que si hablamos de número de individuos o crecimiento de la población, no podemos partir en una población, en una especie X, de cero. Necesitamos partir por lo menos de un grupo o de una pareja de dos, una pareja de dos, para que se produzca digamos, se dé la reproducción y se incremente el número de individuos a lo largo del tiempo dentro de la población. Este crecimiento que nosotros podemos ver dentro de una población, si observamos la primera curva, esta que se observa, esta curva en J, ¿sí? O crecimiento, o curva de crecimiento exponencial, como se conoce, a lo largo del tiempo, es una curva de crecimiento indefinido, la famosa curva en J de crecimiento de la población, que está implicando condiciones ideales, condiciones hipotéticas. También se conoce como el potencial biótico de la población. Esta forma de curva en J
implica que la población tiene una situación óptima, en este caso los requerimientos son ideales, y puede crecer indefinidamente. Como ustedes se pueden imaginar, este tipo de crecimiento indefinido es hipotético porque en algún momento del crecimiento de una población, del aumento de número de individuos, ¿sí? A lo largo del tiempo, las situaciones ideales van a ir cambiando. No siempre vamos a tener todos los requisitos, todas las condiciones favorables para el desarrollo, para el crecimiento de los individuos de la población. Generalmente sucede algo muy distinto, que a medida que la población, y miren esta otra curva, o curva de crecimiento logístico que se conocen, o curva de crecimiento real, está condicionada, digamos, esta forma en S que ven acá, está condicionada por todo este sombreado verde que acá se conoce, se menciona, se denomina resistencia ambiental. Ahora yo pregunto, ¿qué es para ustedes o qué puede ser para ustedes la resistencia ambiental? A ver, ¿quién empieza y quién da su opinión al respecto? ¿Qué será? Tenemos una población. ¿Límite de crecimiento de una población? Fíjense, lo que está sombreado es lo que está haciendo que la población no crezca en forma ilimitada, ¿sí? Está, fíjense, observen. Ahí estaba hablando Iris Zulka. ¿Sí? ¿Qué dice? Que para mí era ¿Iris? el límite de crecimiento de una población. Límite es una cosa. ¿Cuál sería el límite acá? Y la resistencia ambiental es otra cosa. El límite, para aclarar a los que no contestaron, o la resistencia ambiental, en realidad pregunté qué es la resistencia ambiental, pero sin embargo ustedes acá, como dice Iris, ven un límite. Pero ese límite está marcado por esta línea que implica un número de individuos tope, ¿sí? de la población, es lo que se conoce como la capacidad de carga, o K. Acá la están viendo también acá en las fórmulas, porque todo esto se puede calcular, ¿sí? Tenemos formas de calcular la capacidad de carga. Fíjense la curva de crecimiento logístico. Hay algo que se conoce como resistencia ambiental que está desplazando la curva, ¿sí? Y dándole esta forma en S. Que fíjense que el crecimiento de la población llega a un límite, a un número de individuos, X acá, está representado por un número de individuos en este eje de las Y, que se conoce como capacidad de carga. ¿Qué implica la resistencia ambiental? Desde que la población comienza a desarrollarse y empieza a incrementar. ¿Qué implica este desplazamiento? ¿Qué será? ¿Qué es la resistencia ambiental? O este sombreado verde. Esa es la pregunta. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es lo que está, en cierta manera, condicionando el crecimiento? Desplazando esta curva en J. Agustina dice los recursos disponibles en el ambiente. Muy bien, los recursos disponibles en el ambiente y algo intrínseco, una característica, como bien dije recién, ¿sí? Crecimiento intrínseco. Cuando hay limitaciones en recursos, ¿qué suele suceder dentro de la población? ¿Qué aparece, por ejemplo? Existe competencia por los recursos.
Perfecto, ya ustedes están incorporando acá un concepto que veníamos también mencionando cuando hablamos de ¿se acuerdan del patrón de dispersión, de la distribución uniforme? Hablamos de competencia. Volvemos a hablar de competencia. Si tenemos nosotros una restricción en cuanto a los recursos disponibles, esos recursos pueden ser el alimento, ¿sí? La disponibilidad de espacio, entre otros factores externos, condicionantes al desarrollo, al crecimiento de la población, lo primero que aparece es la competencia intraespecífica. Puede haber también competencia interespecífica con otras especies, ¿sí? Pero si nosotros estamos hablando digamos, nosotros estamos hablando de una restricción de recursos disponibles, ¿sí?, para la población, en general nos estamos refiriendo a un condicionante que va a impedir este potencial biótico ideal, hipotético que tiene la población para crecer ilimitadamente. Esa resistencia ambiental aparece al comienzo ya del desarrollo, del incremento del número de individuos. Y este condicionante, que se conoce como la resistencia ambiental, es lo que va a llevar a que esta curva real, como se observa acá, tenga esta forma de crecimiento logístico. Según la población en la que estemos nosotros trabajando, vamos a ver que estas curvas van a variar. Vamos a ver ejemplos. Siempre en relación o alrededor, por decirlo así, de lo que se conoce como la capacidad de carga de la población. Por encima de este valor, de la capacidad de carga, de este número de individuos, de este valor, la población no puede seguir desarrollándose, no tiene los recursos necesarios. Tiene que, digamos, indefectiblemente, el número de individuos se reacomoda, si esto sube, baja nuevamente, ¿sí?, en relación a este límite, que el ambiente es el que está condicionando la cantidad de individuos, la capacidad de carga que va a tener esta población en relación al ambiente, en relación a dónde se está desarrollando. Esto es muy importante lo que acabo de decir, sobre todo si nosotros pensamos que vamos a hacer incluso un desarrollo como les suele pasar a los ingenieros forestales, a los ingenieros agrónomos, que tienen que trabajar y en una superficie X tienen que desarrollar un cultivo, tienen que desarrollar implementar una plantación forestal. Es muy importante saber cuántos individuos van a poder plantar en esa superficie para, entre otras cosas, no saturar y llegar rápidamente a la capacidad de carga y condicionar el desarrollo de la población. Entonces es muy importante el conocimiento de este tipo de estrategias, ¿no? Y en especial saber cuál es la capacidad de carga que tiene la población para poder desarrollarse en un ambiente en particular, ¿sí? Volviendo a los tipos de estrategas, atendiendo a lo que acabamos de explicar, que tenemos un crecimiento ideal, hipotético, con una curva en J, y uno real, que en general oscila por la resistencia ambiental. Ese crecimiento oscila alrededor de una capacidad de carga, ¿sí?, que es un número de individuos de la población. Podemos tener dos tipos de estrategas en la población: los estrategas K y los estrategas R. Fíjense en esta curva, donde también volvemos a
representar la densidad de la población en el eje de las Y a lo largo del tiempo en el eje de las X, observen los dos tipos de estrategas. Los estrategas R son los que tienen inicialmente un crecimiento exponencial, y como dijimos, este crecimiento en J ideal, no se da en la naturaleza. Siempre va a haber un condicionante, ¿sí? Salvo en laboratorio, cuando nosotros hacemos experimentación en laboratorio, podemos indefinidamente hasta un cierto punto tener un desarrollo poblacional con la típica curva en J. Pero en la naturaleza siempre va a haber un condicionante. Los estrategas R son los que tienen inicialmente este crecimiento hasta que llega a un punto donde indefectiblemente la población decrece, ¿sí? Incluso en algunos casos drásticamente, como se ve acá, y nuevamente tienen otra vez la capacidad de recuperarse, y este tipo de crecimiento muy particular de algunos grupos en la naturaleza, es lo que se conoce estrategias particulares, estrategias vinculadas a, como van a ver ustedes, organismos que son pioneros en lo que se conoce como las sucesiones. Estas típicas curvas de crecimiento las tienen también las plagas, las malezas, las invasoras, las especies invasoras, plagas como insectos en particular, ¿sí? Y la contraria, distinta, más vinculada a un crecimiento como el que vimos recientemente, condicionado por la resistencia ambiental y una oscilación de la población después en el crecimiento vinculadas o en relación a la capacidad de carga. Son los estrategas K, que son otro tipo de organismos, más bien vinculados a otro tipo de etapas de la sucesión ecológica, como vamos a ver más adelante, y algunos ejemplos que vamos a mencionar. Otra vez repetimos lo mismo. Las distintas curvas, como pueden ver ustedes, la exponencial en J, y hay otros tipos de decrecimiento. Estas, fíjense la oscilación en relación a K que pueden tener las poblaciones, digamos, curvas cíclicas, irruptivas que se conocen con estos crecimientos, subidas y bajadas mucho más inestables en relación a K, ¿sí? Entre otras. Hay distintos tipos de poblaciones y poblaciones que tienen diferentes tipos de curvas. Estas oscilaciones, incluso en algunos casos pueden ser, como les mencioné recién, muy drásticas. Y si las poblaciones no tienen la capacidad de recuperarse, podemos tener incluso declinación que lleven a la extinción, si la capacidad de carga disminuye drásticamente también. Volviendo a los ejemplos de crecimientos reales e hipotéticos, acá vamos a ver distintos tipos de curvas de crecimiento, logístico, y ejemplos de fluctuaciones alrededor de K. Que les quede entonces claro que es K. K se vincula a un número acá en el eje de las Y, en el crecimiento a un número de individuos. Más allá de esa densidad, de ese crecimiento, de ese número de individuos, la población no puede crecer. Este es el límite, ¿sí? Y ese límite está condicionado por la resistencia ambiental. Obviamente que tenemos a lo largo del tiempo, bueno, la típica curva que habíamos visto recientemente, con un punto de inflexión, ¿sí? Y la población estabilizada en K. Tenemos otro tipo de curvas de crecimiento de otro grupo de organismos que se conoce como una curva más caótica. Profe, ¿Sí? una pregunta.
Diga. No lo escucho. Se salió, profe, capaz que le pasó algo al internet. Pobre, se salió. Bueno, Sí, sí, ahora seguro va a entrar cuando otra vuelva a vez. entrar, retomamos. Yo les aviso. La Dale. caótica alrededor de cómo oscila esta curva en relación a K, ¿no? Y esto en muchos... Ahí regresó Lucas. Profe, perdón, se me cayó. Una pregunta, profe. ¿Capacidad de carga es la letra K entonces? O ¿Tienen sea, alguna la, la diferencia? ¿Ya está de vuelta? Sí, sí. Bien. Qué bueno. Ahí te está preguntando. Sí, lo escucho. Bueno, Lucas preguntaba si K es la capacidad de carga, K es la letra K. la letra K es la capacidad de carga. No, tal vez no lo dije, probablemente lo dije en la gráfica anterior, cuando mencioné la fórmula, la capacidad de carga. K es la capacidad de carga y es una K y no una C porque está en alemán. En alemán la palabra capacidad se escribe con K, capacité, ¿sí? Por eso está con una K, pero es capacidad en castellano con C. Capacidad de carga. Bien, la pregunta. Seguimos, bien, profe. Gracias. seguimos entonces con las curvas, ¿no? Más caóticas, menos caóticas, con ciclos de, digamos, de cierta estabilidad. Parecidas son, pero no lo son. Oscilaciones amortiguadas, como en este caso, siempre oscilando en relación a K y la capacidad de carga de la población. En este otro caso, fíjense, esta curva con una caída, un incremento muy alto por arriba de la capacidad de carga, por ende una caída muy abrupta, y estas son las más peligrosas, porque pueden llegar, miren el número de individuos acá abajo, miren el crecimiento, el tamaño de esta población acá. Se descuida, en esta población desaparece, digamos, y la situación puede llegar a ser muy crítica. Estas cosas a veces pasan, creo que tenemos un ejemplo acá, cuando hay una catástrofe ambiental también. Bueno, crecimiento logístico en el gráfico de al lado, esto está tomado del Schmidt, ¿sí? Las van a poder leer incluso con más detalles y ejemplos a estas curvas de crecimiento reales y digamos, hipotéticas. Fíjense acá, a lo largo, esta es una población, a lo largo de un periodo de tiempo, es más parecido, esta podría ser la población, y fíjense lo que dice acá, crecimiento real y predicho y predictivo según la función logística de la población de un condado. Esta es una población de Virginia del Oeste, es una población humana, ¿sí? Podemos tener también modelos predictivos. Fíjense, K es representado acá, ¿sí? En verde, y el crecimiento, en este caso logístico de la población en relación a K, y el crecimiento real abajo, ¿sí? Oscilante. Todo esto se puede calcular, ¿no? Nosotros no damos toda la fórmula, pero van a ver que están desarrolladas, incluso algunas de estas, no todas, y si ustedes en el futuro se dedican al estudio de poblaciones, van a ver el desarrollo de todo este tipo de crecimientos, formas, distintas curvas de crecimiento en relación acá, las van a tener que calcular y desarrollar según la población en estudio, ¿sí? Hay desarrollos de todo digamos, de toda una teoría, ¿sí? Del crecimiento intrínseco de la población,
condicionado por la densidad, o sea, por el crecimiento. Perdón, sí, por el número de individuos, por el crecimiento de la población. El desarrollo de la población condicionado por la densidad poblacional. Bueno, en cuanto a la estructura, acá este ejemplo, un poco lo que yo comentaba recién, que podemos tener situaciones de colapso, en este caso una población que se enfrenta a una catástrofe ambiental y que entra en lo que se conoce como un cuello de botella, que deben haber escuchado, y van a ver cuando vean genética de poblaciones y cuando trabajen evolución, todo lo que son los procesos de extinción, van a escuchar y van a trabajar sobre lo que es el concepto de cuello de botella. Si bien la población, estas poblaciones que tienen un estrés extremo por una situación de colapso ambiental, que espero que no lleguemos nosotros con el cambio climático, puede ser también, como ha pasado en la naturaleza, en algunos ambientes con una erupción volcánica u otro tipo de catástrofe, un tsunami, algo que destruye absolutamente todo, o casi todo, no necesariamente, y tenemos un colapso con una caída del tamaño poblacional y una recuperación, en algunos casos acá, este cuello de botella es un punto de estrés extremo en el cual o la población se recupera, ¿sí? Se vuelve a recuperar o no entra en lo que se conoce como sometido a una deriva genética, ¿sí? Y acá puede darse lo que se conoce también como un proceso de especiación, o no, ¿sí? Los procesos de especiación podemos tener en las situaciones insulares, lo que se conoce como deriva genética, entre otras cosas. Bueno, y también podemos llegar a tener extinción. Hay otra gráfica. Si no se recupera la población, vamos a tener una extinción. Si no, vamos a llegar a situaciones extremas. ¿Qué es lo que se cuida en general en relación a las especies que están en vías de extinción, están en peligro, están en situaciones de extrema alerta? Cuidar justamente porque están en esos cuellos de botella. Tener estrategias de conservación para todas esas especies que están en situaciones de caídas drásticas del crecimiento poblacional, y la recuperación es casi imposible en algunos casos, ¿no? Bueno, volviendo a los estrategas que mencioné y a comparar un poco las distintas estrategias que tenemos, o distintos, digamos, a ver, las características de cada estratega, digámoslo bien. Podemos tener diferencias en relación al tiempo de vida, a la mortalidad, ¿sí? En general a las características de la población, a la competencia intra e interespecífica, a las adaptaciones que tienen estos estrategas, y a la selección a la que favorecen, por ejemplo. Las estrategias, de los R, ¿sí? En relación al tiempo de vida, en general tienen ciclos cortos, de menos de un año, en relación a los estrategas K, que tienen ciclos de vida más largos, de varios años, ¿sí? En relación a la mortalidad, los estrategas R tienen, sufren episodios catastróficos de gran mortalidad, afectados, que afectan a todos los individuos, como vimos en algunas curvas, independientemente de la densidad. Y cuando entremos a los tipos de supervivencia, esta gráfica la vamos a retomar después al final, el tipo de supervivencia que tienen, ¿sí? La población en general en los estrategas R es muy variable en el tiempo, y podríamos decir, cuando vemos la capacidad de carga, digamos, en general es muy, digamos, en general la población varía en el tiempo y es muy inferior a la capacidad de carga del ambiente.
Por el contrario, los estrategas R tienen una población constante, próxima al equilibrio, es más bien, acá van a ver esa curva de crecimiento en S que vimos, ¿sí? Que oscila más establemente en relación a K. En este caso habíamos mencionado las tipos en J con brusca caída, etcétera, las oscilantes, las cíclicas. En relación a la competencia, las estrategas R tienen variabilidad, no necesariamente tienen competencia intra e interespecífica, ¿sí? En cambio, los estrategas K en general son más especializados y sí altamente competitivos. En el caso de las adaptaciones, los R tienen, variaciones como sufren de inclemencias permanentes, ¿no? Ambientales, ¿no? Generalmente tienen amplias capacidades de adaptación, son especies colonizadoras, ¿no? Que están en ambientes con amplios rangos de tolerancia que habíamos conversado de los eurivalentes. Bueno, los estrategas R son unos típicos ejemplos de eurivalentes, ¿sí? Con amplios rangos de tolerancia y capacidades de adaptación. Los estrategas K, por el contrario, son más especializados, están en condiciones más estables, predecibles, por ende es más común encontrar estenovalentes entre los estrategas K. Y en cuanto a la selección, habíamos visto ya que estos son de rápido desarrollo, madurez precoz, bueno, elevado potencial biótico, el típico ejemplo de crecimiento en J. Estos organismos son de tamaño más pequeño y de descendencia numerosa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en relación a las poblaciones y lo que significa la supervivencia, lo que significa la mortandad y vamos a ver también las curvas de supervivencia y vamos a ver ejemplos de este tipo de estrategias. Por el contrario, los estrategas K tienen lento crecimiento, desarrollo, otro tipo de madurez más estable, una reproducción cíclica, como dije, alta capacidad competitiva, eficiencia, son de mayor tamaño, ¿sí? Descendencia menor y tienen cuidado de la prole. Son, como bien dicen acá, como bien pueden leer acá, tienen el tipo y registren esto, tipo de supervivencia 2 o 3 que vamos a ver, ¿sí? Bueno, este cuadrito lo vamos a retomar al final, ¿sí? De esto que vamos a ver ahora, que es la dinámica de las poblaciones. ¿Qué significa dinámica de las poblaciones? ¿Qué significa la palabra dinámica como indica acá? ¿Qué es para ustedes? Con sus propias palabras. Que hay movimiento, variación. Bien, dinámica, no es algo, lo contrario, dinámico, ¿qué sería? ¿Qué sería lo contrario a dinámico? Según ustedes. Si dinámica es variación, ¿qué será lo contrario a dinámico? Como no puedo leer si han escrito, que alguien abra el micrófono. Dice estático. Estático, perfecto. La dinámica de movimientos, cambios, variación, tal cual. Nosotros podemos estudiar la dinámica de las poblaciones como vamos a estudiar la dinámica de las comunidades. ¿Qué estudiamos en la dinámica poblacional? ¿Cómo cambia la población? ¿Qué vamos a estudiar?
Para predecir, acá dice si una población va a crecer o va a disminuir, necesitamos conocer las tasas, de natalidad, las tasas de mortalidad que ustedes van a calcular, todas en una tabla de vida que resume claramente qué son las tasas de mortalidad, qué son las tasas de natalidad entre los organismos de una población, ¿sí? Y obviamente estudiamos también las curvas de supervivencia, que ya mencioné algunas cuando hablé de los estrategas. Retomamos ahora estos conceptos. Las tablas de natalidad son las cantidades de nacimientos, ¿sí? En un lugar que ustedes definen, ¿sí? Donde se desarrollan las poblaciones o la población en estudio. Son digamos, la cantidad de nacimientos en relación al número de habitantes durante un periodo de tiempo, generalmente un año, ¿sí? Y la mortandad es la proporción de fallecimientos, ¿sí? Respecto al total de la población, también en un periodo de tiempo que en general es un año. Esta es una definición simple. Las tablas de vida que van a trabajar en la próxima clase normalmente representan estos datos de tasas de natalidad y de mortalidad en diferentes etapas de la vida de la población, ¿sí? Y las curvas de supervivencia también son gráficos que nos van a mostrar qué parte de la población sobrevive, ¿sí? De una edad a otra. Cuando hablamos de los nacimientos, ¿sí? De los periodos juveniles, de los periodos adultos, ¿sí? Y los periodos donde van a ver ustedes ya los adultos mayores, si hablamos de poblaciones humanas. De la misma manera, básicamente 3 periodos definimos en prácticamente todas las poblaciones, ¿no? Los periodos de las recién nacidos, o de los más chicos, de los niños, de los más jóvenes, después de los jóvenes en sí, los adultos y los viejos, ¿sí? 3 a 4 periodos según la población en que estamos trabajando. Los crecimientos, digamos, el desarrollo y el crecimiento poblacional es muy importante. Nosotros los tenemos en demografía, como vimos también las estructuras etarias. Vemos también que nosotros estudiamos necesariamente el crecimiento poblacional, ya sea en miles de millones de habitantes, crecimiento en millones, y a lo largo de periodos de tiempo. Acá está representada la población mundial desde el 1700 con una proyección hacia el 2050. Como ven ustedes, este incremento, este crecimiento poblacional en la población humana, fíjense cuándo aumenta. Primero podríamos decir que en el siglo XX, desde el 1900, ¿verdad? Y clara y mayormente desde el 1950, 1960. A ver, ¿quién puede decir por qué nosotros tenemos este incremento en la población? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudo haber estado favoreciendo el crecimiento poblacional? Miren la curva, digamos, la línea de la población total, con la tendencia. ¿A qué atribuirían ustedes esto? ¿Qué nos pudo haber favorecido como especie? Abriendo los micrófonos. Hola, profe. ¿Podrían ser los medicamentos, las vacunas? Perfecto. ¿Qué serían medicamentos, vacunas, todo eso? ¿Qué sería? Atención médica, salud. La medicina. Medicina. Los avances están vinculados mayormente en nuestra especie a la medicina, a los descubrimientos. Y ahora más que nunca conocemos la importancia de la salud y la medicina.
Recuerden, y si no, repasen la historia, pero ahora con nuestra pandemia de COVID, hemos visto qué importante ha sido en la historia de la humanidad la vacuna, por ejemplo, ¿sí? Hemos tenido grandes mortandades, más que por las guerras, por las pandemias en la especie humana, y en otras, pero la nuestra, que es la que estamos mirando acá. Y gran parte del crecimiento poblacional y el desarrollo que hemos tenido en las últimas, en el siglo pasado y en este, ha tenido que ver con los avances en la medicina y en la tecnología, ¿sí? El aporte de la ciencia, chicos, al conocimiento, realmente ha sido revolucionario. Bueno, la capacidad esta de desarrollo y de avance y de medicina, lamentablemente, no está dada en forma equitativa en todas partes del planeta. Nosotros sabemos, y hoy con la pandemia hemos visto, que lamentablemente tenemos esta situación de inequidad, las vacunas no han llegado a todas partes de la misma forma, y tenemos el gran drama de que no liberan, por ejemplo, las patentes de la vacuna, como sí lo hicieron oportunamente con la vacuna, por ejemplo, de la Sabinoral, que su descubridor la liberó porque consideró que la salud es un derecho universal, jamás cobró un peso y se implementó, y así que fue que se superó la crisis, la pandemia de Sabinoral, que desastre ocasionó en distintos momentos de la historia y no hace mucho tiempo de la población mundial. Lamentablemente, todos estos descubrimientos que sí implicaron un gran crecimiento de la población a partir de la década ya anterior a 1950, ¿no? Podríamos decir, durante el siglo XX y especialmente segunda mitad del siglo XX, no llega a todas partes del planeta de la misma forma. Tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, de la medicina y de la tecnología, esencialmente. Igual ustedes ven que el modelo predictivo tiende a una disminución de la población hacia el 2050. De hecho, se pensaba en algún momento que nosotros íbamos a tener como un cuello de, no un cuello de botella tan extremo, no tanto como un cuello de botella, eso nunca sabemos, porque también depende de una catástrofe. De hecho, el cambio ambiental está pintando casi como una catástrofe en algún momento, según las tendencias de los que estudian el desarrollo, la evolución del problema del cambio del clima a nivel global. Pero en realidad, el crecimiento de la población mundial no se ha dado exponencialmente jamás, y la población humana tiene una tendencia a estabilizarse y a disminuir por distintas razones, ¿no? Que se pueden analizar y no nos daría la clase de hoy para poder estudiar, y tendríamos que charlar un poco más con los expertos en demografía, ¿sí? Y en tendencias y causas, ¿no? Y razones. Nosotros algunas las podemos ya intuir, ¿no? Bueno, hablando un poco de curvas, hablábamos de la natalidad, de la mortalidad. Yo voy a dar acá algunos ejemplos de mortalidad. Ustedes van a hacer un trabajo de tablas de vidas después. Y acá tenemos dos ejemplos de libros clásicos de mortalidad. El primero, fíjense, que es el de una ardilla, clásico, una ardilla gris, donde si nosotros miramos la edad en años en el eje de las X, y y la tasa de mortalidad, ¿sí? Cómo incrementa la tasa de mortalidad, ¿sí? Que como les dije se calcula básicamente, bueno, con los fallecimientos a lo largo de un año, ¿sí? En las distintas edades, ¿sí? Y sexos de la población. Observe que en este caso, al principio, nosotros tenemos que la tasa de mortalidad disminuye en los primeros años de vida y después lentamente aumenta y prácticamente
aumenta en forma notable en los últimos años de vida de esta especie, ¿sí? Si nosotros entramos, por ejemplo, a ver en otro ejemplo acá de una especie, en este caso es digamos, una herbácea, ¿no? De ser una herbácea, una planta, vamos a ver otra cosa a lo largo de su ciclo de vida anual, ¿sí? En meses. Fíjense, la tasa de mortalidad es mucho mayor en las primeras etapas de vida, ¿sí? Desde el periodo de semilla, que es muy crítico, de germinación aumenta notablemente, y cuando disminuye la tasa de mortalidad en esta especie, con el establecimiento de los juveniles. Ya con los juveniles y con la planta establecida en terreno, la mortalidad disminuye esta tasa y vuelve a aumentar hacia la madurez, ¿sí? A lo largo del año y de su ciclo de vida, ¿sí? Esto con relación a la mortalidad de dos especies, de una especie animal o una especie vegetal. Y si vamos a lo que habíamos mencionado, ¿sí? De las curvas de supervivencia, habíamos mencionado recién incluso 3 tipos de curvas, ¿sí? Y habíamos hablado de los estrategas. Ahora vamos a ver qué son estas curvas. En general, la curva de supervivencia está representada, fíjense en esta gráfica, es el número de individuos que sobreviven, que están en este eje, ¿sí? Por sobre, digamos, sobre el porcentaje de máxima esperanza de vida, y acá abajo se observa, si miran un poco, la esperanza de vida se refiere a la cantidad media de años que se espera que viva un individuo desde que nace. Por ejemplo, las personas no llegamos a vivir hasta los 100 años, ¿sí? Otras especies sí, pueden llegar, algunas especies de árboles, pero abajo se representa eso, la cantidad promedio de años de vida que se espera que desde el nacimiento que una especie X, un individuo, se desarrolle. Esta es la esperanza de vida, básicamente. Y bueno, la supervivencia acá, en los 3 tipos de curva, fíjense la tipo 1, que es la característica de los humanos, también de los estrategas K, ¿sí? Donde tienen en las primeras etapas de vida cuidado de la cría, tienen en general una supervivencia importante, alta, y esta decae en los últimos periodos de vida, digamos, hacia el periodo adulto o de adultos mayores, en el caso de la especie nuestra, y en general de los mamíferos. Este tipo es una curva, por supuesto, logarítmica. Este tipo de curva de supervivencia que tenemos nosotros, tienen los mamíferos, en general está vinculada, como decíamos, estrategas también, estrategas K, donde las primeras etapas de cuidado de la cría es importante. Y no hay tampoco mucha, digamos, los nacimientos no son tantos, son en general menores y con más cuidado y atención, ¿sí? de la progenie. En el caso de la curva de tipo 2, que es la de aves, la curva de supervivencia de las aves, de los roedores, de los reptiles y de algunas plantas perennes, fíjense que en todo el ciclo de vida de estas especies, nosotros tenemos que en cada periodo, digamos, los periodos juveniles, adultos y ya de adultos mayores, en cada periodo se dan más o menos los mismos promedios de supervivencia. También, o sea, no hay caídas abruptas a la edad adulta y más o menos se da la misma cantidad de nacimientos y muertes a lo largo de los distintos momentos de vida, ¿sí? de estos individuos, ¿sí? de estas especies. El porcentaje de esperanza de vida más o menos va oscilando de la misma forma en cada etapa de vida. Esto se da en las aves y estas también en general tienen unos periodos unos periodos en los cuales
tienen cuidado de cría. Cuando recién nacen, los recién nacidos reciben en general también atención. También son estrategias de tipo K, ¿sí? Y el otro extremo es el de la curva de supervivencia de la curva de supervivencia de tipo 3, de los árboles, de los invertebrados marinos, peces, ostras, ¿sí? Donde tenemos gran mortandad en las primeras etapas de nacimiento y desarrollo, y una vez que llegan a estabilizarse, llegan a los periodos de estabilización, en el caso de las plantas de juveniles ya o renovales afianzados, se estabiliza la supervivencia y la esperanza de vida también, ¿sí? En general estos son estas son especies que tienen en las primeras etapas tanto de nacimiento, gran producción, por ejemplo, de semillas, muchos nacimientos, poco cuidado de la cría, y es como una estrategia también adaptativa de gran producción en estos periodos, primeros periodos de vida de estos organismos, hasta que algunos logran estabilizarse, establecerse y estabilizarse. Es inversa a la tipo 1 y más vinculada a los estrategas R, ¿sí? Que habíamos visto recién. Bueno, acá ejemplos para la población, ejemplos de curvas de supervivencia, como dijo recién, vinculadas a nosotros, ¿no? A la población humana, vinculada a las aves, en este caso combinando dos tipos, la tipo 3 y la tipo 2, y la característica curva tipo 3 de los peces, por ejemplo. Acá de una especie de caballa, ¿sí? Fíjense que en este caso, como dijimos, y miren acá, es interesante, en la población humana, estamos hablando de una población de un país desarrollado, como es en este caso Suecia. Observen el 1750, 63, la curva de supervivencia acá, ¿sí? Cada 1000 nacimientos vivos, ¿sí? Fíjense qué distinta a la de 1959, casi 1960. Este mejoramiento de la curva de supervivencia estuvo seguramente vinculado a lo que hemos conversado recién, a los avances tecnológicos y de la ciencia, que han implicado que mejoren las condiciones de vida y mejore la esperanza de vida también en la población de estos países. Y los periodos críticos, han tenido periodos críticos que han tenido que ver con las guerras también, estos países. Bueno, en el caso de esta ave, tiene una primera instancia, ¿sí? Con muchos, decían, un tipo de curva 3, con mucha mortandad en las primeras etapas de vida de la población, y después una cierta estabilización a lo largo del resto del ciclo de vida, tanto en juveniles como en adultos. Esta es del tipo 2, y esta que tenemos acá es una clásica curva del tipo 3, ¿sí? Con mucha mortandad en los primeros periodos, ¿sí? Prereproductivos y reproductivos, ¿sí? Y después una cierta estabilización de juveniles hacia adultos, ¿sí? Que vuelven a bajar. Estas son las tres típicas curvas de supervivencia que podemos definir. Hay muchos ejemplos al respecto, pero bueno, vamos a seguirlas trabajando, vamos a retomar y volver sobre las curvas de supervivencia, las estrategias adaptativas, los tipos de estrategas en las poblaciones, ¿sí? Las vamos a volver a ver. Hasta acá llegó hoy, y por favor vamos a hacer consultas sobre los temas, vamos a leer poblaciones en el Schmidt, ¿sí? Todas las propiedades, todo lo que acabo de mencionar sobre el crecimiento poblacional
y la regulación intraespecífica de la población. No he dado ahora metapoblaciones, puedo dar más adelante, está en el Schmidt 2006, 2006 creo que es la versión que tenemos digital, y es interesante también de leer. Vamos a retomar el concepto en otra, incluso creo que la profe Nelly ya habló de metapoblaciones, ¿sí? Ya les mencionó. Bueno, por ahora vamos a quedarnos acá, chicos, y cualquier consulta, por favor, bienvenida sea. Ustedes saben que es importante hacer consultas, ¿sí? ¿Está claro? Participar, ¿sí? ¿Alguna pregunta con relación a nuestra clase de hoy? Bien. ¿Han entendido? ¿Hubo algo que no quedó claro? Pregunten ahora, si no callen. No para siempre, para la próxima. Para la clase de consulta, porque vamos a estar todo el tiempo viendo si ustedes han entendido estos temas. Vamos a dejar de grabar también ahora, ¿sí, chicos? Y vamos a seguir.